Bueno, estábamos viendo lo de... eh, la última parte que vimos fue lo de derivación implícita, ¿no? Esto les va a servir para hacer el último problema de la tarea. Este de aquí. Bueno, les envié por Classroom, les puse ahí una publicación y por el Telegram, ¿no? Que hay esta era la versión original y hay un signo que está cambiado. Entonces, esta es la que es correcta, pero se los puse en el Telegram, ¿no? Entonces, aquí había un error. Entonces, esto que hicimos de la derivación implícita sirve, ¿sí? No siempre es posible despejar una variable en términos de la otra. Y este es un caso, este es un ejemplo. Después vamos a ver otro ejemplo para gases, que es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica como esta para el volumen. Entonces no es posible despejar el volumen explícitamente en términos de la presión y la temperatura. Pero vamos a calcular kappa T, que es lo que definimos para el sistema hidrostático, kappa T y beta, ¿no? Entonces hay que saber hacer derivaciones implícitas o usar la relación cíclica, siempre es posible, ¿no? Entonces, este tipo de derivadas, que es L respecto de T a tau constante, en este ejemplo, no podemos despejar a L, pero podemos calcular esas derivadas de L respecto de T de dos maneras. Pueden usar la relación cíclica, a veces es más sencillo, y otra manera es de una derivación implícita, pero de las dos maneras se puede calcular estas derivadas, ¿sí? Ok, y eso es lo que vimos. Vimos el sistema hidrostático. Entonces déjenme regresar aquí. Entonces lo que vimos fue el sistema hidrostático. Solo que quiero comentar algunas cosas. Un sistema de presión, volumen y temperatura, ¿no? Y N, que es el número de partículas. O sea, el sistema hidrostático tenemos los fluidos y los gases. Y una parte importante siempre en termodinámica son los gases. Entonces siempre son nuestro modelo, nuestro sistema de referencia eh, a partir del cual podemos estudiar diferentes propiedades, aplicar el formalismo de la termodinámica y muchos de esos resultados, esa es una parte importante de la termodinámica, que muchos resultados son similares, ¿sí? A otros sistemas. Ese es, yo creo que algo muy importante, ¿no? En la termodinámica. Muchos sistemas se comportan, a pesar de tener diferentes variables, se comportan de manera similar. Su formalismo es muy parecido. Entonces, por eso sirve de base el estudiar gases y pues otro tipo de sistema, un sistema magnético, un sistema eléctrico, el sistema deformable que vimos, una película delgada, diferentes tipos de sistemas también tienen resultados análogos a los que vamos a estudiar con los gases. Entonces, gran parte de lo que se ve en un curso de termodinámica se concentra en gases, ¿sí? Pero aquí vimos, comenté que para los fluidos tenemos, bueno, para el sistema hidrostático lo que definimos es kappa T, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, como menos 1 entre B. Entonces estas hay que aprendérselas, es derivada de B respecto de P a T constante, es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, y beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica, que es 1 entre B, la parcial de B respecto de T a P constante, ¿sí? O sea, este es el análogo a alfa, beta es el análogo a alfa en el sólido deformable. Tiene que ver con dilataciones o contracciones
eh, de un sistema, de un fluido o un gas, cuando cambia la temperatura. Y la primera susceptibilidad o el coeficiente de compresibilidad isotérmica me dice eso precisamente, cómo responde un sistema a cambios de presión. O sea, es una compresión, ¿no? Eh, y cómo cambia su volumen. Para los fluidos quedamos que eh, kappa T kappa T y beta son constantes. Y kappa T, en especial para los fluidos, kappa T es pequeño. O sea, es mucho menor a 1. ¿Sí? Esto significa que un fluido es incompresible. Después vamos a ver cómo se comportan estos dos coeficientes para los gases. Pero ahorita, pues vimos eso para los fluidos. Kappa T, beta son constantes en cierto rango de temperaturas, en cierto rango de las variables. Y kappa T es mucho menor a 1. Eso significa que es incompresible. Algo que dije la vez pasada, en la clase pasada, era que kappa T, por estabilidad termodinámica, entonces kappa T me equivoqué la vez pasada, dije que era negativa, es positiva. Entonces kappa T es positiva, por estabilidad termodinámica. Es una propiedad que se puede demostrar. Sí, que kappa T siempre tiene que ser positiva. Y cuando veamos la ecuación de Van der Waals, vamos a ver que esto no se satisface para cierta región de esa ecuación. Y ahí vamos a discutir algunas cosas sobre eso. Beta puede ser positiva o negativa, esa no tiene restricción en cuanto al signo. Y algo que quería solamente comentar un poco más, lo de la anomalía del agua, ¿sí? Entonces, beta puede ser positiva o negativa. O sea, no tiene ninguna restricción. Pero en general, para los sistemas, o sea, en general, beta es, o sea, por lo general, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción, pero por lo general beta es positiva. Esto significa que hay una dilatación ante incrementos de temperatura, ¿sí? ¿Cómo lo ponemos? Cuando se incrementa la temperatura. Que es lo más común, ¿sí? Si aumentamos la temperatura a un sistema, en general un fluido o un sólido deformable, como lo vimos, eh, tiende a dilatarse, tiende a expandirse, y si disminuye la temperatura, pues tiende a contraerse, disminuye su volumen. Pero el agua tiene precisamente una anomalía que es importante, de hecho tiene varias consecuencias. Entonces, el agua es una excepción. Entonces, el agua, lo voy a poner aquí abajo. Y este fenómeno se le conoce como la anomalía del agua. Y es que el agua tiene un máximo de densidad, ¿sí? Entonces, beta cambia de signo. O sea, el agua tiene la peculiaridad de que alrededor de 4 grados centígrados, beta cambia de signo. Y déjenme ponerles unas gráficas que los tengo aquí, creo que en las notas. Aquí está. Entonces déjenme copiar esta. Entonces esta es una propiedad importante del agua.
Lo podemos ver en términos de la densidad o del volumen. Sí, recuerden, beta es 1 entre B, la derivada de B, cómo cambia el volumen al cambiar la temperatura, manteniendo la presión constante. Lo que podemos ver en estas gráficas, que son experimentales, ¿no? Aquí está en términos del volumen. De hecho, es un volumen específico, es decir, es volumen por unidad de masa. ¿Sí? Este volumen específico sería el volumen por unidad de masa. Siempre que en termodinámica, como vimos, como les he estado comentando, tenemos dos tipos de variables, extensivas o intensivas, ¿no? O sea, las variables son extensivas e intensivas. Pero eso es porque así son las variables, ¿sí? Así son físicamente. Pero a veces nos conviene, por conveniencia, nos definimos a partir de las cantidades extensivas, definir una cantidad intensiva. Es decir, podemos convertir las extensivas en intensivas. ¿Sí? Y eso lo hacemos dividiendo entre otra cantidad extensiva. Entonces, una variable, por ejemplo, esta de aquí, que es el volumen específico, el volumen es una cantidad extensiva y la masa es una cantidad extensiva, pero su cociente, la razón del volumen entre la masa es una cantidad intensiva, ¿sí? Y eso es muy conveniente porque en la práctica a veces es más sencillo trabajar con cantidades intensivas, no dependen del tamaño, ¿sí? Es mejor trabajar con una densidad, que es una cantidad también intensiva. Aquí está la densidad en estas curvas. La densidad es otra variable intensiva, ¿sí? Formada a partir de dos variables intensivas. Entonces, la densidad es masa entre volumen. Y es una cantidad intensiva. De hecho, aquí, como está definido, la densidad es el recíproco del volumen específico. Entonces, cuando vean esta palabra, específico, significa que es una cantidad extensiva que se volvió intensiva. Por ejemplo, las capacidades caloríficas, que después vamos a ver. La capacidad calorífica es una cantidad extensiva, que es el calor por unidad de temperatura, pero se definen, esa es la capacidad calorífica, y se definen los calores específicos. Como tiene ese apellido, que es específico, si lo quieren ver así, significa que es por unidad de masa, a veces por unidad de mol, por unidad de otra cantidad extensiva. Entonces, aquí en estas gráficas está precisamente en esas cantidades específicas. Aquí está el volumen específico, y aquí tenemos la densidad. De hecho, son el recíproco, ¿sí? O sea, ρ es 1 entre B. Entonces, en esta primera gráfica, en esta que está aquí, se nota cómo cambia beta, ¿sí? Entonces, alrededor de 4 grados centígrados, esto es para el agua, beta es positiva aquí, ¿sí? Significa que si aumentamos la temperatura, el cuerpo, la sustancia, el agua, aumenta su volumen. Perdón. Y de este lado es negativa, ¿sí? Entonces aquí si disminuimos la temperatura, el volumen también aumenta. Entonces, esa es la anomalía del agua. O sea, en esta región, que es muy pequeña, entre 0 y 4 grados, en 0 grados, hace un cambio de fase. Vean que hay una discontinuidad en el calor específico. Pero entre 0 y 4 grados, al disminuir la temperatura, el volumen aumenta. Eso significa que beta es negativa. Entonces aquí hay un cambio de signo, ¿sí? También se puede poner en términos de la densidad, y es esta gráfica. Como es el recíproco, aquí
es un mínimo y aquí es un máximo, ¿sí? Entonces la densidad, al aumentar la temperatura, disminuye la densidad. De 4 a aumentando la temperatura. Y si disminuimos la temperatura, también disminuye, en esta parte, también disminuye la densidad. Por eso el hielo flota sobre el agua. O sea, la misma sustancia, pero en el estado, en su estado sólido, que es el hielo, en su fase sólida, que es el hielo, tiene menor densidad. Eso es para muy pocas sustancias. El agua, no sé si sea el agua el único, pero hay muy pocas sustancias que satisfacen esto, ¿sí? Precisamente se le llama por eso la anomalía del agua. Y esto tiene diferentes consecuencias. Una de ellas que se suele recurrir es que los lagos, ¿no? O los ríos, depósitos de agua, cuando hace frío, o sea, en épocas de frío, se congelan de arriba hacia abajo. Es decir, hay un gradiente de temperaturas, pero es menor en la superficie que en el fondo. En el fondo de un lago es tiene mayor temperatura que en la superficie. Si esto no fuera así, un lago se congelaría de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero como el agua tiene esta propiedad de esto que está aquí, que beta hace un cambio de signo, o que hay un máximo en la densidad en 4 grados centígrados, pues lo que vemos es que eh, un lago que en épocas de frío se congela solamente la parte de arriba y abajo está a mayor temperatura. Y al contrario, cuando en épocas de calor, cuando hay mayor temperatura, abajo está más frío que arriba. Entonces esa es una consecuencia importante, de hecho para la vida es importante, ¿no? El agua tiene diferentes anomalías. Esta es una de ellas, que beta cambia de signo, es decir, que hay una densidad máxima alrededor de 4 grados. Entonces, quizá en algunos cursos más vean otras propiedades especiales del agua, ¿no? Bueno, eso quería comentar también sobre beta y la anomalía del agua. Déjenme ver si se me olvida algo. Ok, bueno. Entonces, para fluidos no se les olvide. Kappa T y beta son constantes. Kappa T es mucho menor a 1, significa que es incompresible. Y, bueno, siempre me faltan letras, perdón. Dilatación. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a algo, poco más matemático, y es a integrar la diferencial, ¿sí? Entonces, vimos, bueno, estamos viendo que en termodinámica las funciones son de 2 variables o más, ¿no? Un sistema simple, pues, tiene 2 variables independientes. Entonces, vamos a ver cómo en general podemos integrar una diferencial, ¿sí? En 2 variables. Entonces, vamos a integración de una diferencial exacta, ¿no? Una diferencial exacta, que son las que sabemos que hay una función. Si no es exacta, pues no podemos integrarlas. Entonces vimos que una expresión diferencial, que yo voy a poner así, una función m, que es función de x y y, de x más una función que es de x, y, una función n, por la diferencial y, es exacta si hay una función z, ¿no? Hay una función z de x y y, tal que esta es la diferencial, esta es su diferencial, tal que
diferencial de z, pues es esta expresión. Y eso me dice que, bueno, puesto que es esta su diferencial, sé que m, o sea, esta m es la derivada parcial de z respecto de x. Y esta n, pues es la parcial de z respecto de y. Dado una expresión diferencial, o sea, esta es una diferencial, cuando sé que es una diferencial exacta, quedamos que cuando las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, una diferencial es exacta si, es un sí, solo sí, si m, la derivada parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. ¿Sí? Esto es equivalente en términos de la función z de x y y, que las según las derivadas son cruzadas son iguales, ¿no? Esta sería m, sería la parcial de z respecto de x, luego derivo respecto de y, tiene que ser igual a la segunda derivada de z respecto de y, no, respecto de x, y primero respecto de y después respecto de x. Entonces esa es una condición para que una diferencial sea exacta. Otra manera también de verlo es lo que les había comentado, de que el cambio en una función es independiente del proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, también creo que tengo una gráfica. Creo que aquí lo tengo. Una figura. Sí, está aquí. Esto lo podemos ver geométricamente. Aquí en esta figura. Entonces, el hecho que sea una diferencial exacta, bueno, ya vimos que entonces tiene que haber una función, ¿no? Que es z función de x y y. El que sea exacta es equivalente a decir que el cambio en z, ¿sí? O sea, delta z aquí en esta figura, que sería z2 menos z1, ¿sí? O sea, yo tomo dos puntos, ¿sí? Cuyas variables toman los valores x1, y1 y x2, y2, ¿no? Entonces esto me da z1 y z2. Entonces este incremento, o delta z, que sería z2 menos z1, no depende, o sea, del camino en el cual, o sea, es hasta obvio, ¿sí? Pero no depende del camino en el cual yo pueda irme de z1 a z2. Entonces déjenme pegarlo con la parte física de termodinámica. Esta función z de x y y, en termodinámica, piensen en termodinámica, por ejemplo, en el gas, ¿no? Siempre es el gas. Que z sea la presión. Vamos a ponerle que es la presión, ¿sí? Y es función de B y T. Entonces, X, que sea, vamos a ponerlo así, el volumen. Entonces, sus variables son el volumen y la temperatura, ¿sí? La presión es una función de B y T. La ecuación de estado es una superficie, es esta superficie que está en la figura. ¿Y qué significa? Que todos los puntos en esta superficie son estados de equilibrio.
Entonces, todos los puntos en esa superficie son estados de equilibrio. Porque están definidas sus variables. Y el sistema está en esos valores de esas variables. ¿Sí? En termodinámica, un proceso es un cambio de una de las variables. De hecho, en general, las tres variables cambian. Véanlo aquí, ¿no? Está en un estado, este estado, que si fuera en las variables PBT, pues aquí tendríamos P1, B1 y T1. Y aquí P2, B2 y T2. Son dos estados de equilibrio del sistema. Para pasar de uno a otro, en termodinámica lo podemos hacer por diferentes procesos. O sea, el pasar de este estado a este estado se realiza por un proceso o por diferentes procesos. El proceso es un cambio en el estado del sistema. Entonces, un proceso termodinámico es un cambio en el estado del sistema, es decir, en sus variables. Pero los procesos son diferentes, tantos como quieran, ¿sí? Pero hay algo importante aquí. Si ustedes hacen un proceso de este estado a este estado, del estado 1 al estado 2, vamos a ponerlo así, a través de la superficie que se puede hacer, ¿sí? Como está en la figura, ¿qué significa? Que el sistema hace un proceso de 1 a 2 y en todos los procesos intermedios son de equilibrio. ¿Sí? Si todos los procesos intermedios son de equilibrio, se llama un proceso cuasiestático. Entonces, un proceso, tenemos diferentes, voy a ponerle otro color. Un proceso cuasiestático. Entonces, un proceso cuasiestático significa que todos los procesos intermedios, ¿sí? Intermedios son de equilibrio. El equilibrio termodinámico, ¿no? Aquello que dijimos que era el equilibrio termodinámico. Sí, el equilibrio termodinámico lo puedo aplicar para un sistema por sí mismo. Significa que sus variables no cambian, toman cierto valor. La presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Y esos procesos cuasi estáticos se pueden representar a través de la superficie que define la ecuación de estado. ¿Sí? ¿Por qué se le llama cuasi estáticos? Porque tienen que ser muy lentos. O sea, ustedes están en el estado 1, ¿no? tenemos al estado 1, el sistema en el estado 1, y queremos llegar al estado 2. Si lo queremos hacer cuasi estáticamente, pues nos movemos poquito y dejamos que el sistema llegue al equilibrio. Después nos movemos otro poquito más, esperamos a que el sistema llegue al equilibrio. Y así, continuamente, hasta llegar al estado 2, al estado final. Por eso se llama cuasistático, porque es muy lentamente. En la práctica sería muy lentamente. Pero hay muchos procesos cuasiestáticos, todos los que ustedes pueden hacer en esta superficie. O sea, este es un ejemplo, pero se pueden ir por acá, por diferentes caminos en esa superficie. Todos esos son procesos cuasiestáticos porque están
en la superficie de la ecuación de estado. Y los estados que satisfacen la ecuación de estado son estados de equilibrio. Alguien puso algo en el chat, déjenme ver. Si todos los procesos y puntos están en equilibrio. Todos los puntos en la superficie son puntos, físicamente, son estados de equilibrio. ¿Sí? Un proceso que sea a través de esa superficie es un proceso cuasi estático porque pasa por estados de equilibrio. ¿Sí? Pensemos en, voy a borrar esto de aquí y ahorita vemos lo de delta Z. Pensemos en un gas, ¿no? En un gas tenemos, nuestro ejemplo clásico es tener un pistón, ¿sí? Tener un contenedor y un pistón que se puede mover. Entonces tenemos este pistón, aquí tenemos un gas de presión, volumen y temperatura, ¿sí? Y número de partículas. Y este es un pistón que se puede mover, está en rojo. Entonces ese pistón va a modificar su volumen y en principio va a modificar su temperatura y su presión también. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un proceso cuasi estático, tendría que mover este pistón lentamente. ¿Sí? Por ejemplo, una compresión. Yo voy a copiarlo. Entonces hacemos un proceso en el cual sea una compresión y entonces este pistón pues ya tiene, lo bajamos y el volumen cambia. Y lo hago lentamente, entonces pues ese proceso es cuasi estático. Lo que va a cambiar es el volumen. En principio también podría cambiar la presión y la temperatura. Va a depender de cómo interactúa con los alrededores. Después lo vamos a ir viendo. Pero lo que podemos asegurar es que cambia el volumen. ¿Sí? El volumen cambia y tenemos un volumen menor. Y si lo hacemos lentamente, pues es un proceso cuasi estático. Pero nada me impide hacerlo rápidamente. ¿Sí? O sea, que bajáramos este pistón rápidamente hasta este volumen. Entonces, fíjense, el estado inicial, este estado inicial, y este estado final, ambos son de equilibrio. O sea, lo bajo como sea, pero este estado final vamos a suponer que es de equilibrio. Es decir, dejo que llegue al equilibrio termodinámico, que ya no cambien sus variables. Ambos son de equilibrio. Significa que son dos puntos en esa superficie. Si yo lo hiciera cuasi estáticamente, lo haría por diferentes maneras en esa superficie y lo haría, bueno, lentamente para que en cada estado intermedio llegue al equilibrio. ¿Sí? ¿Qué tan lento? Pues es en realidad una idealización física. ¿Sí? El proceso cuasi estático es una idealización. En la vida real no existen, en principio, un proceso cuasi estático, porque tendríamos que esperarnos, o sea, tendría que ser en un tiempo quizá infinito, de tal manera que cada uno de los puntos, de los estados intermedios, son de equilibrio. Entonces es una idealización física en realidad, pero es una idealización que nos sirve bastante en física. Recuerden que en física, pues, tenemos vacas esféricas, es decir, tenemos cosas que son ideales y con ellas trabajamos. La realidad es más complicada,
pero es nuestra base para entender las cosas. Pero nada me impide, les decía, que yo haga, que baje este pistón rápidamente. Entonces, los estados intermedios ya no son de equilibrio. Si lo bajo rápidamente, los procesos que son rápidos son todo lo contrario a un proceso cuasi estático. No son de equilibrio, ¿sí? Entonces, en esta superficie, ¿cómo haríamos ese proceso? ¿Cómo lo podría dibujar? Yo sé que el estado inicial y el estado final, el inicial y el final son de equilibrio. Empiezo en un estado de equilibrio, bajo rápidamente el pistón y ya que llega a cierto volumen, dejo que llegue al equilibrio y es también equilibrio. ¿Podría dibujar ese tipo de procesos en esta superficie o en este espacio de PBT? La respuesta es que no. Perdón. O sea, no sé, en los estados intermedios no puedo definir su presión, volumen y temperatura. Es un proceso, en los estados intermedios, no sé qué sucede con el sistema. Entonces, esos son procesos no cuasi estáticos. En general, ese tipo de procesos son procesos irreversibles. Después vamos a ver a qué se refiere con un proceso reversible y un proceso irreversible, ¿sí? Pero un proceso rápido es un proceso que no es cuasi estático, no lo puedo dibujar en esta superficie, PBT, ni siquiera en este espacio, porque no tengo los valores intermedios de presión, volumen y temperatura. Entonces tenemos procesos no cuasi estáticos. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, las variables de estado, el cambio en una variable de estado, las variables de estado definen diferenciales exactas, y eso porque hay una ecuación de estado, entonces el cambio en las variables de estado es independiente del proceso, ¿sí? Entonces, las variables de estado por una parte definen diferenciales exactas, o sea, sus diferenciales son exactas. Y su cambio, o sea, el cambio en las variables de estado es independiente del proceso. El cambio en las variables de estado, bueno, aquí lo tengo, variables de estado, le voy a poner, el cambio es independiente del proceso. Fíjense que podría ser que ni siquiera puedo representar ese proceso en el espacio PBT, por ejemplo, para un gas. Aún así, el cambio en la presión, si el estado inicial y el estado final son de equilibrio, es independiente de eso. El cambio es independiente del proceso. ¿Sí? Es decir, ese proceso a lo mejor no lo puedo representar en este espacio PBT. Pero aún así el cambio de la presión, el cambio del volumen, el cambio de la temperatura es independiente de eso. Y es bastante claro, ¿no? Físicamente, si ustedes tienen el gas con una presión inicial, con un volumen inicial y una temperatura inicial, y hacen el proceso de aquí, del ejemplo, pues la presión final, el volumen final y la temperatura final están definidos porque están en equilibrio,
¿Y cuál es su incremento? Pues no depende de cómo lo hagan ustedes. Si tienen la ecuación de estado, pueden usarla y calcular delta P, delta B, delta T, ¿sí? Bueno, mm, aquí algo que, de Z constante, bueno, ahorita a ver si regresamos a eso. Entonces ahora sí vamos a ver cómo integramos esta ecuación, esta diferencial. ¿Sí? Entonces voy a ponerla aquí otra vez. Entonces vamos a ver cómo integramos esto. En general. Entonces vamos a integrar esta ecuación. Vamos a verlo por casos. Algunos ya los vimos. O sea, el caso más sencillo es que m y n sean constantes. Entonces, si m, vamos a ponerlo. Vamos a numerar 1. Si m y n son constantes, podemos integrar término a término. ¿Sí? Porque m es constante, n es constante y tengo que de z es igual a m de x más n de y. Pero son constantes, entonces este término solo depende de z, este solo de x porque tiene la diferencial en x y este solo de y porque tiene la diferencial en y. Entonces puedo integrar término a término. Este integro en z, este integro en x y este integro en y. ¿Sí? Y es directa la integración. Aquí tengo delta z, sería z2 menos z1. Si quieren podemos ponerle de una z0 a una z. Y ponemos aquí prima de una x0 a una x. Y aquí de una y0 a una y. Y y prima ponemos en la integración, en la diferencial. Entonces integramos y esto me da z menos z0 igual a m por x menos x0 más n por y menos y0. ¿Sí? Y esto, pues, si lo definimos como delta z, esto es m, y esto delta x, sería delta x más n delta y. ¿Sí? Ese es el caso más sencillo. De hecho, este caso lo hicimos para cuando las susceptibilidades eran constantes. Pero como las susceptibilidades no son las derivadas directamente, si se acuerdan, salía para el sistema deformable de longitud, para la barra, salía una longitud, y para el sistema hidrostático salía un volumen. Pero como era la diferencial del volumen y la diferencial de L, dividíamos entre L y dividíamos entre el volumen. ¿Sí? Déjenme ver si lo puedo poner acá. Decimos para el sistema hidrostático. Esto de aquí. Pero vean que salía un B, un volumen. Porque la diferencial no es directamente las derivadas parciales. Entonces salía un volumen, pero dividía entre el volumen y ya podía integrar. Entonces, en general, también eso se puede hacer con lo que estábamos haciendo. Entonces, aquí podría ser que m y n sean una función del siguiente tipo. Lo voy a escribir. O sea, este es un caso
otro, digamos, dentro de este mismo, sería que, por ejemplo, m fuera una función en x y una función, perdón, una constante. Lo voy a poner así. Sí, vamos a ver esto. Entonces vamos a ponerlo como otro caso. Sí, vamos a poner. Entonces, otro caso sería aquí que m sea solo una función de x y n sea una función de y. Voy a poner g de y. ¿Sí? Vamos a regresar a la diferencial. Entonces tenemos la diferencial. Y si m solo es función de x y n es solo función de y, también se puede integrar directamente. Entonces tendríamos de z igual a una función de x por dx más una función g de y de y. Y como cada término solo depende de esa variable, ¿sí? O sea, este solo es función de x. Aquí no tengo ninguna función, es simplemente la diferencial de z. Y este solo depende de y, puedo integrar término a término. Entonces puedo integrar, puedo integrar, puedo integrar. ¿Sí? Esto me daría, esta se puede hacer directamente, este me daría delta z, y esto pues solamente lo dejo indicado, ¿sí? Sería la integral de f de x más la integral de g de y. Aquí de hecho podríamos incluir el caso donde esta f y esta g sea constante, ¿sí? Pero el caso que hicimos la vez pasada para el sistema hidrostático y cuando lo hicimos para el sistema deformable, para la barra deformable, había una función que dependía del volumen, que era muy sencilla, era multiplicar por el volumen o por la longitud. Y eso lo podemos incluir aquí también. Suponer además que tenemos que m sea una función de x y que tenga una función, voy a llamar h de z. Y n sea una función de y, la g de y la misma función h de z. Entonces, aquí va a aparecer h de z y aquí h de z. No lo voy a hacer, o sea, formalmente, pero vean. Como va a estar multiplicado por la misma función de z, puedo dividir entre esa función de z. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar la dz si divido entre h de z, y todo esto pues que se pueda hacer, que no tenga divergencias en z, esas cosas que se suele pedir, ¿no? Entonces esto va a ser dz y esto va a ser una función f de x más una g de y. Y también la puedo integrar directamente, término a término, ¿sí? Porque este solo es función de z, este de x y este de y. Y integrando podría yo encontrar z como función de x y y. ¿De acuerdo? Son casos sencillos. Esto aquí lo tengo en las notas. Entonces vamos con otro caso. Esto es esto de aquí, lo que acabo de decir. Entonces otro caso que podemos ver es si, el 3, ¿verdad? Si z es un producto. Este es muy,
este es muy típico, ¿sí? En termodinámica. Que Z es un producto de una función que es de X y una función B, que es una función solo de Y. ¿Sí? Entonces, la diferencial en Z la podemos calcular y es un producto de dos funciones. Entonces, la diferencial en Z es la U. Bueno, le voy a seguir poniendo su dependencia en X por dB. Sí, o sea, esto es U por B. Entonces, es U por dB más B por du. Y B es función de Y. Pero estas diferenciales de B es la diferencial en B, pero B solo es función de Y. Entonces es la derivada de Y, perdón, la diferencial de B respecto de Y, porque solo es función de Y, por dy. Y lo mismo con la diferencial en U, es du respecto de X, de X. Entonces, esta diferencial en Z me queda como U por dB. dB es la derivada de B respecto de Y, más B por la diferencial de U, y la diferencial de U es du respecto de X. Entonces, este va a ser, están cambiados, ¿sí? Este sería N, ¿sí? Y este sería M, ¿sí? En la diferencial, esta de aquí. Entonces, cuando tenemos esto, que es muy típico en termodinámica, pero sí pueden ver lo que estoy escribiendo. Ya veo, no sé. Hola, ¿me escuchan? Como que la pantalla se trabó un poco, pero, o bueno, no se ve, Sí, ya no se ve esto último. ajá, ya no se vio lo último. A ver, déjenme ver. Déjenme pausa. Ya nos damos grabación. Gracias. Entonces, esta es la diferencial, ¿sí? En tau. Y ahora hay que sustituir lo que nos dicen. ¿Quién es Y y quién es alfa? Cualquier pregunta me dice. Entonces, por eso quiero hacerlo a pie, ¿no? A lápiz. Como dice. Entonces, de tau es Y. A entre L lo dejo. Y Y me dicen que es esto de aquí. Entonces, es L entre A. C es una constante. Por T cuadrada. Y eso es por DL. Menos, ahora es alfa y Y por el área. Entonces voy a dejar el área y voy a sustituir alfa y Y. Entonces alfa es este de aquí y es L entre A por la constante T cuadrada. Y Y es todo esto de aquí, que es L entre A por C T cuadrada. Sí, no, estoy mal. Porque este es igual. Aquí tengo un error. Perdón, déjenme ver. Sí, este no es esto de aquí. Déjenme ver quién es. Alfa, es que dice el copy-paste y eso fue un error mío. Entonces déjenme identificar quién es alfa. Alfa es este. Entonces vean este de aquí,
sería alfa y por A. Entonces aquí voy a identificar a alfa. Entonces me queda que alfa es igual a bueno, lo voy a hacer. Perdón. Este es alfa y por A. Es esto de aquí. Es L menos L0 CT. Entonces alfa es L menos L0 por CT entre el área y Y. Pero Y es esto de aquí. Entonces alfa es, voy a ir aquí, L0 por CT el área y este es L entre A por CT cuadrada. Entonces de aquí tengo que es esta C, se me cancela, este se me cancela y me queda que es L menos L0 entre L y por T. Aquí este se me cancela con eso. O sea, esto no es parte del problema, es simplemente que me equivoqué. Entonces alfa es L0 por T. Solo déjeme revisar que estoy bien. Acá hay un signo. Aquí es menos. Entonces este signo va aquí. Este va aquí. Por lo tanto, este es con un signo negativo. Pues parece que es esto. Entonces vamos a ver. Entonces aquí es alfa es esto y esto está mal. Entonces alfa es este de aquí. Pero la diferencial en tau, entonces así es el problema, ¿no? El módulo de Young es este y alfa es este. Entonces, la diferencial en tau es esta de aquí. Y ahora tengo que sustituir quién es Y y quién es alfa. Entonces, perdón, entonces sigo. Tengo que es L entre A, perdón, A entre L, que es esto de aquí. Luego Y, que es L entre A por CT cuadrada, que es esto de aquí. Luego menos, esto lo voy a empezar otra vez. Entonces es menos alfa, pero alfa es este de aquí, que es L menos L0 entre LT. Luego y es L entre A por C T cuadrada, es este de aquí. Y luego por A, que es este término de aquí. Y eso dt. Entonces voy a simplificar. Entonces dt me queda como, d tau, perdón. Esto se me cancela. Me queda ct cuadrada. Aquí se me cancela este con este y este con este. Menos L menos L0 por T y por C de T. Ahí aquí me falta DL.
ct cuadrada de L más, aquí me queda un más, L menos L0 ct cuadrado. Ah, es que este es menos. Si eso no lo copié, este es menos. Por este menos aquí. Entonces aquí hay un signo menos y simplemente cambio este de aquí, porque ahí este es alfa y con este menos se me convierte en positivo. Y este es mi diferencial. ¿Sí? Tenemos dt por un coeficiente por dl más este coeficiente por dt. Entonces, ¿quién es tau de L y T? Y es una expresión de este tipo. ¿Sí? O sea, aparece la función, una u, y aquí aparece derivada. Y aquí aparece b, y aquí aparece derivada. Entonces, ¿cuánto sería tau? Entonces, aquí aparece una función en t, y aquí aparece su derivada, ¿sí? Porque aquí está en t y aquí está la diferencial en t. Aquí está la derivada y aquí está x, ¿sí? Y de este lado está la función bueno, la derivada, ¿sí? Aparece u, que sería bueno, aquí aparece u y aquí aparece su derivada, y aquí aparece b y aquí aparece su derivada. Estoy diciendo lo mismo. Me estoy confundiendo yo mismo. Entonces, ¿qué es lo sencillo? Hay que identificar esas dos funciones, en t y en l, ¿sí? Aquí. Y es esa, pues en realidad la verdad es que es a ojo, ¿sí? Ver quién es la función en t y quién es la función en l. La c aquí no es una constante y no pinta. De hecho, la puedo factorizar o puedo dividir entre c. ¿Sí? A veces eso simplifica, déjenme dividir entre c. ¿Sí? Esta constante. Y esto es t cuadrada de L más L menos L0 por T de T. Perdón, eso es diferencial. De tau todavía, ¿no? Entre C. Entonces hay que identificar esas funciones. Y tau va a ser un producto de esas dos funciones. O sea, hay que identificar U y B. A veces ni siquiera podemos hacer esto. O sea, estos pasos intermedios no los podemos ahorrar. Entonces hay que verlos, hay que identificar quiénes son esas funciones. ¿Ya las identificaron? ¿Me podrían decir? Yo pensaría que es t cuadrada y L menos L0, pero como que falta un 2, ¿no? Porque si U fuera t cuadrada, al derivarla me faltaría un 2, ¿no? Ándale, Bueno, falta un 2, exacto. Entonces vamos a ver. Sí. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Sí. Sería t, ¿no? Y esta, perdón, esta sería t, la función u, si le quieren llamar. Esta sería u y esta sería du en dt, ¿no? Y esta sería b y esta sería dl, sería directamente, bueno, 1, ¿no? Aquí hay un 1 y sería db.
Entonces esto sería el producto, sería, vamos a ver, sí, como dices, va a faltar un 2, porque esta sería du en dt. Si suponemos que u es t cuadrada, du sería 2 veces t dt. Y aquí tenemos solamente t dt. Entonces sí hace falta ese factor de 2. ¿Sí? Es que me equivoqué aquí al copiar ese ejemplo. Se me pasó. Bueno, pues lo voy a tener que completar. Ese 2. Entonces lo voy a completar y aquí tiene que aparecer ese 2. Lo voy a poner en otro color para identificarlo. Entonces si completo con un 2, ahí va a quedar ya ahora sí, ¿sí? Este 2. Entonces aquí este 2 y ese 2 se lo voy a cargar a alfa. Entonces alfa es esto por 2. ¿Sí? Entonces con este 2 ya lo puedo agregar. Aparecería aquí. Todo queda igual. O sea, en lo que me equivoqué es en escribir quién era alfa. Entonces alfa es esto. ¿Sí? Y ya con eso ahora sí. Con ese 2. Entonces tau sería U. ¿Y quién sería B? Pues este de aquí. B sería L menos L0. DB sería DL, que está aquí. Entonces tau sería el producto de U por B, que sería T cuadrada por L menos L0. Por una constante, ¿no? Esta constante C que la dividí, pero como es una constante la puedo poner aquí. Podemos comprobarlo directamente, ¿sí? Entonces, de tau va a ser la derivada parcial de tau respecto de t a L constante de t más la parcial de tau. O sea, ¿cómo comprobamos que es solución? Pues encontrando su diferencial y comparándola con esta de aquí. Entonces tenemos de tau en dl a t constante por dl. Y esto es, ya es esta mi función, cuánto es la parcial de tau respecto de t. A l constante es esto de aquí, que sería 2 veces t por L menos L0 por la constante, y la parcial de tau respecto de L a T constante sería T cuadrada de esta expresión, T cuadrada por L, L0 es una constante, por L por C, ¿sí? Entonces de tau sería esta derivada, que es esta primera, que sería 2 veces T por L menos L0 por la constante por dt, más, ahora este de aquí, que sería esta derivada, que es T cuadrada por L por C por dl. Y esto de aquí tiene que ser esto de acá. Entonces tenemos en dt, lo voy a copiar. Pero sí es, ¿no? Bueno, profesor, creo que ahí sobra una L en la que, cuando comprobamos, Ajá. sobra una L en el segundo sumando. Bueno, en la parcial de tau respecto de L. Esta de aquí. Ajá. Sí, ahí sobra la L de la segunda igualdad porque
al derivar L nos queda 1, ¿no? Derivada de... No es derivada de tau respecto de L. Sí estoy bien, ¿no? Es t cuadrada por L por C, porque L0 es constante. Ajá, sí, pero al derivar L respecto de L, pues da 1, ¿no? Es 1. Mm, sí, o sea que hay un 1. ¿A eso te refieres? No, o sea, como está el paréntesis L menos L0, al derivar eso respecto de L, pues nada más da un 1, ¿no? O sea, es la Ah, sí, derivada, sí, ajá, tienes razón, de tienes L razón. respecto de L. Entonces esto es un 1, sí, gracias. Por C. Entonces, gracias, gracias. Y ese es este de aquí. Sí. Y esto tiene que ser igual a lo de arriba, ¿no? Y si es o no. Si no es, pues ya. Sí. Es esto, ¿no? Ajá. Ok, entonces palomita. Bueno, ese es para ese tipo de diferenciales. O sea, este fue el problema. Integrar esta. Y es muy común, ¿no? Son típicos problemas de termodinámica. Integrar para encontrar la ecuación de estado. Y esta es una manera. Sí, sí, hay muchos ejemplos donde puede uno identificar la derivada y la función. Entonces es el producto. Y se puede integrar así. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos con el caso general. Esos casos son... Se puede haber hecho la integración en general, pero son muy comunes este tipo de ejemplos. Entonces vamos a ver cómo... Lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cómo integramos en general? Entonces, el caso general. Que tenemos esta diferencial. Bueno, lo voy a escribir. Entonces, tenemos dz igual a una función que es m de xy. De x va más n, que es función de x y y, de y. Y sabemos que m, bueno, la parcial de z respecto de x, o sea, ya sé que es una diferencial total, perdón, una diferencial exacta. Entonces existe esa función z, función de x y y, que tenemos que encontrar, dada su diferencial, esta de aquí. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x es igual a m, que es función de x y y. Y por otra parte, la parcial de z respecto de y es igual a n, que es función de x y y. Entonces, ¿cómo se procede? Pues tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, integramos una, cualquiera, ¿no? Esta es una, esta de aquí es una ecuación diferencial en x, ¿sí? Claro, esta función puede ser función de x y y. Entonces, y lo mismo con esta, ¿no? Pero aquí es con la diferencial en y. Entonces, elegimos cualquiera de las dos, la integramos. Al integrar, añadimos una función que depende de la otra, ¿sí? Te lo voy a ir haciendo. Para que... Voy a elegir la primera, ¿sí? Puede serlo, se puede hacer con la otra. Entonces uno, elegimos esta, integramos esta, ¿sí? Entonces eso me queda que es de z en dx es igual a m, función de x y esta es una ecuación diferencial, ¿sí? En principio una ecuación diferencial de hecho solamente en x, ¿sí? Aquí estoy manteniendo y constante. Entonces esto lo integro, me va a quedar de z igual a m de x y de x, ¿sí? E integro.
Entonces esto en principio me da z, que va a ser, bueno, aquí voy a cargar una constante. Aquí me conviene, bueno, no va a ser constante, sino va a ser una función ahora de y, ¿sí? Entonces, esta integral va a ser z, aquí solo esta es solo función, una integración en z nada más, ¿sí? Entonces su integral es z con una constante, pero esa constante la voy a cargar a otra función. Entonces es z por la integral de m de x y de x, ¿sí? Esto es una integración en x, más una constante de integración, pero no va a ser constante, sino que la voy a hacer función de y. Entonces le voy a poner una g de y. Sí, porque mantuve y constante. O sea, esta z es una función de x y y. Y esta función me queda por determinar. ¿Y cómo la determino? Con esta segunda ecuación. Entonces derivo z. Entonces ahora derivo de z respecto de y. Me va a quedar, pues lo voy a dejar indicado. Derivada respecto de y. De esta integral. De m de x y y. De x. Más g'. Le voy a poner así. G' de y. O sea, es la derivada de g respecto de y. Pero esto es igual a n de x y y. ¿Sí? Esto es igual a n de x y y. Y con esto encuentro la g de y. ¿Sí? Integrando. Entonces ahora integro para encontrar g de y. Bueno, creo que sí me conviene. Me voy a regresar y esto sí lo voy a poner como g de y. Perdón, de y. De g, perdón. Respecto de y. Entonces g, pues va a ser, me fijo en esto con esto de aquí, en esta igualdad. Y ahora g de y, creo que lo voy a hacer despacio. G de y va a ser, pues n, ¿sí? Este de aquí, que es función de x y y. Y este término lo paso restando con signo negativo. Y va a ser la parcial de g de y por la integral en m de x y y de x. Y de g integro. Entonces me va a quedar n de x y y menos la parcial de g respecto de y de m. O sea, es muy formal, ¿no? Estoy escribiendo algo muy formal. Pero así sería. Ahorita a ver si me da tiempo de hacerlo. De x y eso integrado en de y. Y con esto determino g, que sustituyéndola en la ecuación, en z, me da z de x. ¿Sí? Me voy a las notas. Aquí lo tengo. Aquí está. Entonces, esto es, tenemos estas funciones, elegimos una, la integramos, que es lo que hice, me da z de x y y más una función g de y por determinar, derivamos, ¿sí? Me va a quedar la derivada de g respecto de y, esto lo derivo respecto de y eso es n por esta ecuación. Integro otra vez para encontrar g de y. Y eso lo sustituyo aquí y me queda ya z de x. ¿Sí? Aquí pongo una nota y es que notar que esto de aquí, solo es función de y. Y por lo tanto puedo integrar esto de aquí. O sea, todo esto de aquí solo es función de y. Y aquí está la comprobación. ¿Sí? Si derivamos esto de aquí respecto de x, pues va a ser la parcial de n respecto de x menos
la parcial de esto respecto de y, ¿sí? Perdón, respecto de x, y aquí tengo la parcial de respecto de y. Aquí, pues supongo que se pueden intercambiar estas derivadas, entonces este lo paso dentro, ¿sí? O sea, hago ese intercambio de esas derivadas, pero este de aquí es la derivada respecto de x de una integral en x. Entonces esto de aquí es m, y lo tengo derivado respecto de y. Entonces tengo esta, que es esta, menos la parcial de m respecto de ella, pero esto por la condición que es una diferencial exacta, esto es igual a 0. Entonces eso es para ver que esto solo es función de y y por lo tanto se puede integrar. Con un ejemplo queda más claro. Denme algunos minutos. Aquí hay un ejemplo, espero no haberme equivocado. Y este es para un sistema hidrostático. Entonces tenemos beta, voy a seguir las notas, ya no me va a dar más tiempo. Entonces tenemos el coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de compresibilidad isotérmica de un gas son las siguientes expresiones, ¿no? Se da beta y se da kappa T. Es otro problema que les había comentado. Yo sé las susceptibilidades térmicas y quiero encontrar la ecuación de estado. Y hay que integrar, ¿no? Como estamos viendo en general. Determinar la ecuación de estado y verificar aquí, parte importante es verificar que las funciones de respuesta satisfacen esta relación, que es lo que habíamos visto, ¿no? Recuerden que las susceptibilidades o las funciones de respuesta, las derivadas parciales, no son independientes porque precisamente provienen de una diferencial exacta. Es esto que tenemos aquí. Las derivadas cruzadas son iguales. Y esta igualdad es la que les hicieron en la tarea o están por hacer en la tarea, ¿sí? Entonces, esto se puede verificar dadas estas expresiones. Entonces, vamos a aplicar el método que acabo de describirles. Entonces, tomamos alguna de ellas, la que ustedes quieran, la integramos, añadimos una función de la otra variable, derivamos, encontramos esa función incógnita y encontramos, en este caso, P como función de 20. ¿Sí? Entonces, beta, por definición, es esta cantidad. ¿Sí? Beta es, tenemos que beta es esto de aquí. 1 entre b, la parcial de b respecto de t a p constante. Y eso me dicen que es esta función. 4t cúbica entre t cuarta menos t cuarta, t0 cuarta, t0 es constante. Y por otra parte me dicen que kappa t es 1 entre p, pero kappa t es esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo estas dos ecuaciones. Entonces integro una de ellas, lo que ustedes quieran. Yo aquí voy a seguir las notas, ya no me da tiempo para más. Entonces voy a elegir esta de aquí y la voy a integrar. Entonces es esto de aquí, 1 entre b. Estas parciales se convierten en diferenciales totales para hacer esa integración. Es de b en dt, es 4t, este término, y esto lo puedo integrar, es una ecuación diferencial en variables separables. Entonces tengo esta igualdad, ¿sí? Este dt lo paso para acá. Y podemos integrar, ¿sí? Tengo esta integración. Este es logaritmo. Aquí siempre podemos integrar, lo hemos visto en ejemplos. Al hacer la integración, podemos cargar una constante global de esas dos integrales, o poner condiciones iniciales. Cuando cuando queremos encontrar una ecuación de estado por este procedimiento, les sugiero que todo lo carguen a una constante adicional, ¿sí? Que de hecho ahorita es la función por determinar.
Entonces, esta integración, es decir, no se confundan, no quieran agregar otra constante en este proceso de integración, ¿sí? Porque es muy común, ¿no? O sea, aquí decimos, pues es logaritmo, esta integración, y le añadimos una constante. Pero esa constante está incluida en esta función g de p, ¿sí? Si no, esa constante al rato les va a estar estorbando. Entonces, esta integral de 1 entre b, db entre b, es logaritmo de b. Esta integral es logaritmo. O sea, esta integral es del tipo con un cambio de variable. O sea, esta se puede escribir como du entre u, donde u, ¿quién sería? Donde u sería, pues precisamente t cuarta menos t0. ¿Sí? Du, ¿quién sería? 4t cúbica, que es este término de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, esta integral es du entre u, donde u es esto, y la integral es logaritmo de u. ¿Sí? Entonces, esta integral lo voy a hacer. Entonces, esta integral es logaritmo de u. Digo, más una constante, pero otra vez esa constante no la tomamos en cuenta ahorita. Y es esto de aquí. Logaritmo de u, siendo u, esto de aquí. Entonces es un cambio de variable. Más la función g de p, en este caso, ¿sí? O sea, las variables son t y p, ¿sí? Lo estamos integrando en t y p. Entonces tengo que añadir esa función g de p. Entonces ahora derivo esta expresión respecto de p, ¿sí? O sea, una primera integración la hicimos en t, que es lo que hicimos ahorita. O sea, esta es una integración en t, ¿sí? O sea, estamos encontrando b como función de t y p, porque tengo las derivadas de b respecto de t y la derivada de b respecto de p, ¿sí? Aquí ya no escribir la diferencial de b, porque no es necesario en este procedimiento, ya es un caso muy general. Sé las funciones de respuesta, sé las derivadas parciales, quiero encontrar la z de x y y, ¿sí? En este caso, en las variables b como función de t y p. Entonces, primero agarro esta, integro en t, tengo que añadir una función, al hacer esa integración, una función de p, que es esta g de p. Entonces, el siguiente paso, déjenme, estamos en el paso 1, ¿no? Integramos. Y añadí esa función adicional. El siguiente paso, pues, es derivar esto respecto de la otra variable. Entonces, aquí es derivar esto respecto de p, ¿sí? Y es esto de aquí. Entonces, vean, tenemos logaritmo. Entonces, la derivada respecto de p es 1 entre b lo voy a hacer aquí. Entonces, esto lo tengo que derivar respecto de p. Entonces, es la derivada respecto de p del logaritmo de b igual a la derivada respecto de p de esto, ¿no? De t, del logaritmo
de t cuarta menos t0 a la cuarta más g de p. Esta derivada es 0 porque esto solamente depende de t. Y estoy derivando respecto de p. Entonces, y esta derivada es el logaritmo de b, que sería 1 entre b, por la derivada del argumento de b respecto de p. ¿Sí? Y todo esto es a t constante. Este término, esta derivada de este término, es 0. Entonces es 0 más precisamente la derivada, en este caso es una derivada total porque g solamente depende de p. G de p, lo voy a poner así nada más, respecto de p. Pero esto tiene que ser esto de aquí, ¿sí? Es lo que puse aquí, ¿sí? Entonces derivamos y lo igualamos a la segunda ecuación, a n. En este caso, a esto de aquí, que es 1 entre p, esto de aquí. Y es precisamente lo que me salió aquí, ¿sí? Esto de aquí es esto de acá, en las notas. Entonces, esta derivada respecto de p es esto, pero esto es menos 1 entre p por la segunda ecuación. Hay un signo menos, ¿eh? Este es menos. Hay un signo menos. Por lo tanto, este, que es este que tengo aquí, es menos 1 entre p. Y ya integro, ya tengo esta igualdad con esta de aquí. Y es algo que puedo integrar para encontrar g, que es esto de aquí. Entonces, dg es igual a menos 1 entre p por dp. Déjenme borrar. Entonces, integrando, aquí tengo la integración en dg, menos dp entre p, y esto se puede integrar así. Aquí, como les digo, les sugiero cargar esa constante en ambas integraciones. Es una constante global. Entonces tengo g, y aquí tengo menos logaritmo de p, que es esta integral, más una constante global. Y me regreso, sustituyo esta g aquí. Entonces me queda logaritmo de b igual al logaritmo de t cuarta menos t0. Este es t0 a la cuarta. Aquí me equivoqué. Tengo que revisar esto. Y aquí también t0 a la cuarta. Simplemente por dimensiones, ¿no? Entonces ahí la potencia a la cuarta se me pasó. Menos logaritmo de p, que es precisamente este de aquí, más la constante. Esta constante se puede escribir como un logaritmo también. Entonces, aplicando las propiedades del logaritmo, este logaritmo de b, logaritmo lo puedo pasar del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, con un signo negativo, aplicar propiedades del logaritmo y expresarlo, y después la función inversa, que es la exponencial, y puedo tener perdón, este de aquí. Este fue este de aquí. Este menos, lo paso para acá. Entonces me queda logaritmo de b más logaritmo de p igual al logaritmo de t cuarta menos t0 a la cuarta más una constante, ¿no? Que la puedo poner como un logaritmo de una constante c', ¿sí? Entonces aquí aplicando propiedades del logaritmo, esto me queda logaritmo de p por b, después sacando la exponencial, llegamos a este resultado. P por b es igual a, a la constante c, t cuarta menos t0 a la cuarta. ¿Preguntas?
Estas notas las voy a poner para que lo revisen otra vez con calma.